María Cela Miguel Antonio Franjul Bucareli, quien es banilejo de corazón, de nacimiento, y quien ha sido durante muchos años un referente desde que fue adquiriendo notoriedad en el mundo del periodismo, al que entró, como decía yo anteriormente, siendo apenas un niño, con una inquietud de él, sin tener a nadie que le dijera o a nadie a quien emular. Él empezó a sentir esa inquietud siendo apenas un niño y a los 17 años entra al Listín Diario. Actualmente, desde hace ya muchísimos años, es el director de este periódico. Gracias por estar con nosotros, Miguel. Un placer, de verdad. Siento que nos engalanas este espacio y a nuestra audiencia, para que la gente sepa la importancia de los viejos robles del periodismo, de los hombres que han aportado a nuestra sociedad. Bueno, si engalano ya eso es un gran elogio navideño, ¿no? Si la gente supiera de lo que nosotros estábamos hablando en la pausa. Lo voy a disfrutar muchísimo. Ay. Todas las operaciones habidas y por haber. Es un hombre que sigue resistiendo el paso del tiempo, como un viejo roble, que tampoco es tan viejo, que no eres tan viejo. Sin embargo, el haber empezado tan pequeño, tan joven, porque a los 17 años entrabas al Listín Diario, pero desde los 9 años estabas haciendo un periódico con los chismes del barrio, ¿no? Sí, con los chismes del barrio. Bueno, este era digamos, un entretenimiento, o sea, sí. Producto de una buena experiencia que yo recibí, así siendo niño, llevado por la escuela a una excursión en el Diario del Caribe, que existía entonces, en el Diario La Nación, que era gubernamental, los dos eran gubernamentales. Entonces me impresionó mucho el ambiente de la sala de redacción y como tenía, digamos, un poco en las venas ese deseo de escribir desde pequeño, siendo hijo de madres profesoras, madre profesora y tías profesoras también, que también tenían vena poética. Bueno, desde muy pequeñito dije, bueno, déjame ver cómo yo reproduzco el periódico El Caribe o La Nación. Entonces yo, en unas hojas de mascota, yo mismo diagramaba, ese periódico era Travesuras, como tú dices, para contar los chismes del barrio. Eso parece que es intrínseco en los periodistas, ¿no? Bueno, y hacía a mano, con letras de cajón y cuadriculadas, donde iban los dibujos, wow, más o menos algunas historias del barrio de Ciudad Nueva, donde yo me crié. Hacías entrevistas y todo eso. No, bueno, husmeando en las casas de los vecinos, yo me enteraba de todos los chismes, entonces yo lo registraba, lo ponía, pero era de manera muy simpática, no muy ofensiva. Entonces hacía mi periodiquito de 4 o 5 páginas, le ponía un clip y lo alquilaba por 5 centavos. Porque también era negociante. Era exclusiva. No solo periodista. Era negociante. Llegué a hacer como 5 periódicos. Y las tías, por agradarme, dicen, ven, pasa el... Ay, qué lindo. Bueno, entonces de ahí, cuando ya voy avanzando y paso al bachillerato, entonces ahí me integro de lleno en lo que es la literatura, el estudio de libros. Formamos un grupo Los Literatos en el colegio, en la escuela, con Tony Raful. Patrocinamos charlas, tertulias, encuentros. Y en una de esas oportunidades también invitamos a un gran escritor para hacer una tertulia. Yo había llamado al Listín Diario para que fueran a cubrirlo. Solamente llegó el fotógrafo y me dice, mire, el señor Comarasami, que era el subdirector, dice que le manden los datos, no hay problema. Entonces, al día siguiente yo le redacté la nota, le mandé los datos y la nota salió tal cual. Wow. Y bueno, ese fue, digamos, un eslabón importante, porque como vieron la nota, dijeron, pero... ¿El muchacho escribe? El muchacho parece que escribe, sí. Y fui a pedí tener un ahí como practicante, que no era... Como practicante. Sí, dijeron, no, aquí no hay empleo, aquí no hay disponibilidad. Dice, ¿y cuál disponibilidad hay? Dice, bueno, para mensajero, esa es la que yo quiero. Y me dice el ejecutivo del periódico, pero ¿cómo usted me va a pedir una posición para mensajero si usted en el currículum dice que es profesor auxiliar del Colegio de Loyola, del cuarto de primaria? Yo era profesor auxiliar en el cuarto de primaria, teniendo 16 años,
Me encantaba mucho enseñar con los niños y todo eso. Lo llevabas en la sangre. Sí, sí, entonces yo le dije, bueno, pero pruébeme. Efectivamente, me aceptaron como practicante. Estaba en la redacción trabajando siempre, haciendo las notas. Yo, denme todos los trabajos que ustedes tienen a los veteranos, ¿no? Y trabajando hasta que un día don Rafael Herrera, mi compueblano, Maravilloso. sí, mi compueblano, que por cierto, este es un detalle que viene al caso y no viene al caso. Don Rafael en Baní vivía en la esquina frente a la iglesia, frente al parque. Ah. Detrás de la casa de él estaba la nuestra. Oh. Entonces, una hermana de don Rafael, ¿Quién? Ana María, fue mi madrina, y un hermano de don Rafael, don Fabio, que fue vicecanciller, fue Fabio el Reyes. padrino de mi hermana. O sea, ¿Quién iba a decir que esas dos casas en Baní, ahí de mismo, esas dos casas iban a salir los directores más Lo de más longevos tiempo en el- y de más tiempo? mira, Porque ambos también, o sea, ¿cuántos años estuvo don Rafael? 32 como director del listín desde el restablecimiento, la reinauguración en el 63, y murió ahora en el 95, digo, en el 95, Ahora. murió ahora en noviembre, el pasado noviembre. Ah. Sí. No, digo, Miguel. no, perdón, Sí, que perdón. ahora, no, Ahora, es que Yo estoy sabe situado que en- para nosotros, perdón, para los que pasamos de cierta Claro. edad, él es un poquito mayor que yo, bastante, bueno, no tanto, pero uno tiende a ver los años 90 como hace poco. Sí. Y el 2000 hace poco. Como Hace tiene- 30 Pero a mí me dicen Como hace 20 tiene- años, yo pienso en el 80. Como Ah, tiende a ver a ¿ves? los jóvenes que Ese es el tus referente. hijos siempre los ves como niños. Exacto. Don Miguel, continuando con la hilaridad de lo que usted iba contando, ahí recuerdo una anécdota en una conversación que sostuvimos en Reservas del Periodismo, Así reserva el periodismo. que en ese primer momento que le mandan a la calle, y es importante esa anécdota, doble anécdota que usted vivió, porque a veces iniciamos y pensamos, lo hice mal, no tengo el potencial, voy a retirarme, voy a dejar Soy esto. un fracaso. Sin embargo, usted vivió algo que no es común, porque lo vivió en varias ocasiones iniciando, y al contrario, continuó. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, la primera experiencia fue desastrosa, como yo digo, catastrófica, porque el día que ya me iba para la calle, don Rafael Herrera me dijo, Manilejo, póngase los tenis, que una metáfora, usted va para la calle. Ah, qué bien. Entonces yo llegué muy contento al otro día, y el servicio era una conferencia del doctor Benjamín Biel, un experto chileno, maestro, una autoridad en América Latina, que él venía promoviendo en toda América Latina los programas de control de la natalidad, el uso de elementos para reducir Los preservativos, el control de todo las eso, pastillas. todo eso. Y entonces la facultad de medicina, él dio su charla. Yo estaba en la parte de arriba, lo escuchaba, pero en esa ocasión no teníamos grabadoras, era todo escrito a mano. Wow. Siendo muy nuevo, no tenía tanta rapidez caligráfica como o sea, tomar fielmente las ideas de él. Y yo iba oyendo y anotando. Cuando terminó todo, me fui para el periódico, y cuando yo abro esa libreta, yo mismo no entendía lo que era una línea continua. Jeroglífico. Continua. Yo le dije, pero ¿y qué fue lo que yo escribí aquí? Entonces tuve que hacer un ejercicio mental, por cierto, también catastrófico, para ver qué fue lo que dijo don Benjamín. Entonces, Benjamín, como te digo, promovía los anticonceptivos. Y en la nota del listín al otro día, o sea, el doctor Benjamín Biel advirtió que los anticonceptivos no sirven, no son útiles para nada. O sea, todo lo contrario de lo que vino. Eso generó una protesta de él. Y yo me sentí apabullado cuando me dijeron, mire, ¿qué fue lo que pasó? Le digo, mire, qué fracaso. Mi primer cosa, Okay. pero vamos a pasar. Ok, está bien. Y yo le dije al jefe de la ciudad, mire, yo me voy de aquí. Dice, no, ¿y por qué? Estos errores se pueden cometer a menudo. Tú verás en la vida, pero tú los vas a cometer. Bueno, está bien. Para salir en la segunda ocasión, era como con muchas reservas, y no manden a ese que se equivoca. No lo manden. Entonces bueno, mire, un día salimos del periódico con su director en el vehículo y dice, Franjul, quédese aquí en la maternidad. Digo, ¿para qué? A buscar noticias. Ajá, pero que vaya, como se dice, haga todo el esfuerzo. Llego allá, le digo, mire, yo soy periodista del listín, muy orgulloso. Orgulloso. Sí, eso fueron.
Ay, que ustedes dicen, yo quiero ver al director. Dice, no está el director. Quiero ver entonces al subdirector. Dice, pues muy bien, vengo. Me llevan donde su director, eran como la 1 de la tarde. Muerto de hambre, ya tú sabes. Me dice, mire, yo soy fulano de tal del Listín Diario. Dice, ajá, sí, muy bien. ¿Qué usted desea? Yo, bueno, a mí me han dejado aquí, me tiraron aquí para que busque noticias. Dice, está bien, pero ¿qué es lo que tú quieres saber? Yo estaba como muy en el aire. Digo, bueno, vamos a comenzar. ¿Cuántas camas hay aquí? Tanto y comenzamos a hablar, yo entré en confianza. Entonces, en esos momentos había un debate sobre la legalización del aborto que todavía sigue. Y digo, a propósito del debate sobre la legalización del aborto, ¿usted está de acuerdo? Y él me dijo que no estaba de acuerdo, pero yo entendí mal, yo entendí Ay, al revés. otra. Ay, 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 ay. Cuando llegó al periódico y hago la nota, Y temas el tan director de la sensibles, los dos. maternidad dijo que apoya la legalización del aborto. Ay, Ay, escandaloso. qué lío. Y en Cuando- ese entonces. En ese entonces, cuando vieron la nota, dijeron, no, eso no puede ser así. Y llamaron al subdirector para confirmar, no, yo no. Ah, no la publicaron. No. Ah, menos Ya mal. le tenían miedo. Porque la primera sí estaba. Sí, dijeron, este reporterito está como medio desconfiable. O sea, vamos a dar un chance más aquí. Y yo, bueno, estaba como ahí aguantando una cuarentena en el periódico hasta que dijeron, mire, hay un concierto del coro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la masa coral, vaya a cubrir eso. Pues. Ah, me la lucía ahí. ¿Por qué? Porque yo comencé e hice una crónica describiendo las letras y el significado de muchas de las canciones que se tocaron. Es una cosa bellísima. Y cuando llegué allá al periódico y la hice, todo el mundo se sorprendió. Claro, ahí salió un poco la vena literaria. Claro. Y ya a partir de ahí, bueno, me cuidé, siempre me cuidé y valoré mucho lo que es la precisión, la exactitud. Esa fue la escuela. Sí, la escuela. Sí. La escuela de él fue, Claro. fueron las redacciones y no solamente del Listín Diario, del periódico Hoy, después ya Sí, como, exacto. como periodista, la información Pero es, y claro, los pero- maestros de aquel entonces, Diana. los Diana, pero que, periodistas. claro, Su por padre- supuesto, su pero padre- está claro. Su padre era es su maestro. Así es. Y escuchándolo usted, me estoy recordando también de muchos cuentos de él al mismo tiempo, pero El está gran- claro Sí. que, sí, está claro que usted fue ascendiendo desde el peldaño más bajo dentro del Listín Diario hasta convertirse en su director. Así que algo hizo muy bien durante todos esos años. Y me gustaría saber cuál fue ese primer ascenso importante que usted dijo, ok, ahora sí, estoy por el camino correcto, ahora sí me siento un periodista. Bueno, el hecho de haber comprendido que esa es una misión que exige mucha responsabilidad y yo quedarme echando la batalla y también desafiándome a mí mismo para ser concreto, objetivo y exacto, me hizo que me interesara mucho por el aprendizaje de los demás, por lo que yo iba viendo, por la lectura, seguir leyendo mucho. Y siendo todavía un novato, como quien dice, un año y pico después de haber llegado a la redacción, se produjo la muerte del editor internacional, señor Pablo Rosso, un periodista de mucho talante, de veterano y todo. Muere el hombre y no hay nadie en la tarde que pueda sustituirlo. Buscan a uno de los periodistas más veteranos, le dicen, mire, ocúpese de la... El veterano tenía ya como media hora, una hora y dije, mire, yo, búsquense otra gente que yo esto no lo sé. Y entonces yo estaba escuchando eso y le dije a la federación, deme esa responsabilidad a mí. Y todo el mundo me miró como un atrevido y como un osado. Y me dice, ¿y tú crees que puedes hacerlo? Y yo, sí, yo puedo hacerlo, mucha confianza y mucha seguridad. Pues siéntate ahí. Siento yo, venga, vamos, búsqueme todos los cables, todas las páginas de diseño, de diagramación, el asistente, vamos a hacer esto. Y en eso llega el don Rafael. Dice, ¿y qué busca este aquí? Así. El jefe de la dice, bueno, él me pidió, como había un vacío, hacer eso. Y dice, no, pero mire a ver, y se fue malhumorado. Y yo dice, bueno, me levanté. Cuando el director estaba malhumorado, me levanté y dije, yo me voy al director, yo me voy a quitar porque quédate ahí, termina tu cosa. Efectivamente, cuando terminé mi trabajo, mi diseño, en ese momento eran 2 páginas
cuando las páginas salieron al otro día, todo el mundo se quedó maravillado porque le di un cambio en el estilo de la diagramación, una cosa que salió. A mí me gustó muchísimo el trabajo que hice. Y entonces al otro día fui donde don Rafael y le dije, mire, discúlpeme que yo tengo que explicarle por qué pasó esto. Y dice, no, pero yo quiero saber si le pareció bien o no la cosa. Y dice él, quedó muy bonito. Bueno, digo, entonces, ya usted sabe, búsquense otro esta tarde para que lo haga. No, quédate quédate un tiempecito hasta que yo te diga ahí. Y ese tiempecito duró como 4 años. 4 años. Lo único bueno fue que me aumentaron el salario. A partir de ahí empezó una carrera fulgurante Sí. dentro del periodismo que ha visto todos los cambios y ha tenido que enfrentarlos. Le han quitado la alfombra de debajo de los pies Claro. a los periódicos, Sí, es que verdad. fueron inicialmente la fuente más importante de noticias, las más creíbles y las únicas que teníamos. Cierto. Esos cambios, ustedes han estado a la vanguardia en el Listín Diario. Tú te preocupaste por hacer que el periódico entendiera, que el periodismo se entendiera y pudiera encauzarse en esas nuevas tecnologías. Vamos a hablar de cuáles son los principales retos ahora, porque la verdad es que la inteligencia artificial aquí en República Dominicana no sabemos a la velocidad que va y no sabemos los retos a los que nos está enfrentando ya y en los próximos años. Pero dentro de la información son muchos más que simplemente el Internet. El Internet sí fue definitivamente las plataformas digitales, etcétera, el mundo digital, pero la inteligencia artificial todavía más. Cuando regresemos de la pausa, eso y mucho más con Miguel Franjul. Ya volvemos. Estamos aquí hablando con el director del periódico Listín Diario, el periódico más longevo de nuestro país. Bueno, el Caribe también. ¿Cuántos años tiene el Caribe? No, el Caribe no llega a los 100 años. No llega a los Los 100. únicos centenarios son Listín y la información. Y la información de Santiago. Hasta Hablabas el otro día, hace poco, de los peligros o el reto que representaba la inteligencia artificial para el periodismo. Y yo escuchaba una entrevista que se le hizo al padrino de la inteligencia artificial, se llama Geoffrey Hinton, que vive en Canadá. Le dieron un premio Nobel precisamente por sus aportes a la física y a la inteligencia artificial. Y él decía que antes la gente tenía un periódico con todo tipo de información, de todas las ideologías y de todas las fuentes, con artículos profundos, con diferentes formas de pensar y de ver el mundo, y que la gente creía en eso y que tenía esa carta variada, ese menú variado para alimentar su cerebro. Pero que ahora, con el algoritmo primero, ha creado cámaras de eco, donde la gente solo recibe la información que busca. O sea, la gente empieza a buscar y empiezan entonces a mandar más información, y que la IA va a potencializar eso muchísimo más y nos va a dividir en carreteras paralelas que nunca se encuentren. Y la gente va a creer que lo que está leyendo es la noticia más importante, y no es así. todo eso es cierto. La suerte para nosotros como medios de comunicación, como tú señalabas al principio, es que hemos venido experimentando de forma gradual esos cambios que la tecnología ha provocado desde el 95 con la irrupción del Internet, que te cambia de cuajo todo el modelo de negocio de los medios de comunicación, te destruye, digamos, la principal fuente de sustentación, que son los anuncios, y luego los suscriptores. Y ese golpe de timón del Internet, que abre las ventanas a todo el mundo para una interconexión y una comunicación más fluida, más instantánea, bueno, hizo que los medios de comunicación que quisieran preservarse adoptaran medidas de renovación, readaptación, y poco a poco muchos de ellos pudieron salir un poco airosos de esa pelea y de esa batalla. Bueno, luego viene ya veníamos experimentando antes del Internet, como yo digo, la Primera Guerra Mundial de la televisión y la radio, que nos sustraía espacio, creaba nuevas audiencias y nos ganaba un poco de la permanencia que teníamos. Entonces, con esas dos experiencias, desde el año 2020 hasta el 2000, de la llegada de tecnologías más avanzadas, y luego en el 22, con la inteligencia artificial sus aplicaciones, ChatGPT y todo eso.
Bueno, ya el desafío de actuar rápido y de responder y de reacomodarnos ya es crucial. ¿Qué hemos hecho? Desde entonces hacia acá, todo el mundo ha tenido que apurar el paso en este sentido. Bueno, primero, intentar conocer cuáles son cada una de las propiedades, facilidades que ofrece la inteligencia artificial, muchas de ellas totalmente positivas para lo que es un reordenamiento del trabajo de nuestros medios, hablo de todos los medios, y en segundo lugar, en qué medida el periodismo como tal, como función, ha ido cambiando. Entonces, a propósito de ese proceso acelerado de depuración, de maduración y de la inteligencia artificial, que ya vamos hacia la inteligencia artificial general o superinteligente, bueno, ya entramos en una época en que debemos acentuar, y lo estamos haciendo, el alfabetismo digital de nuestros periodistas, nuestros editores, con esas herramientas. Entonces, desde hace ya más de un año, estamos haciendo seminarios, talleres continuos aquí en nuestra redacción, fuera del país, estamos mandando a las personas, y ya en estos momentos estamos creando un comité de inteligencia artificial para este año en el Listín Diario, para luego ya asumir con más fe y con más cuidado esa tecnología. Claro, basándonos ya en manuales de uso, donde se respetan los valores éticos del periodismo, porque la inteligencia artificial no tiene ninguno. Ninguno. Entonces, ese marco de trabajo, de normas, es el que vamos a implantar, como lo han hecho otros colegas, para que la inteligencia artificial no nos robe una virtud y un activo que solamente lo tenemos nosotros, que es el corazón, el alma humana. O sea, esa capacidad de acercarnos al público, hablar con el público, describir lo que el público siente, padece, lo que huele, lo que respira. ¿Para qué? Para poder entonces comunicar a las audiencias esas novedades y esos sentimientos, que no puede hacerlo la inteligencia artificial. Como yo decía, la inteligencia artificial no puede ir a Capotillo a cubrir nada, no puede. Es el hombre, el ser humano. Entonces el periodista ya tiene que asumir que ahora, en este momento, está compelido a ejercer un papel más humano y más centralizado en el ser humano, las cosas del ser humano. Más que en la información pura y dura, porque Porque ya oye la información, mira, yo también, y esto se está notando, más del 48% de los adultos en los Estados Unidos, que es un gran mercado, y en otras partes, evade ya ver las noticias puras y simples tal como eran. Y un gran porcentaje, más de 40% de los jóvenes de Estados Unidos, usuarios de la información, se informan a través de ya las plataformas de inteligencia artificial que te dan todo, te proveen contexto, te facilitan, te analizan datos, en fin, te ayudan para muchas cosas. Esos auxiliares, ese tipo de ayuda, es muy útil para los medios de comunicación, que ya tenemos, digamos, campos donde sabemos que podemos usarla con limitaciones y con regulaciones, y siempre con la observación de un ser humano. Entonces, ese comité de inteligencia artificial del Listín Diario es el que se va a ocupar